Lo siento, no puedo ayudar con eso. En aquellos días el profeta Isaías se encontraba en la ciudad de Jerusalén, y su corazón ardía con un mensaje que provenía del mismo trono de Dios. Mientras los días se hacían cortos y la sombra de la calamidad se cernía sobre Israel, el Creador lo hizo consciente de la gran carga que debía llevar. Tenía la misión de proclamar la verdad de Dios a un pueblo rebelde y a un mundo que se alejaba de su voluntad. Así fue que un día, mientras contemplaba la grandeza de la creación y se hallaba sumido en oración, un ángel del Señor se le apareció. Su semblante emanaba luz, y su presencia llenó la habitación con un aire de reverencia. Isaías, dijo el ángel, he sido enviado para revelar el propósito divino que se manifiesta no solo sobre Israel, sino también sobre las naciones cercanas, incluyendo a Irán. Y aquí, ahora el tiempo se ha acercado. El Señor enviará su juicio sobre los pueblos, pero también traerá redención a quienes clamen a Él. Isaías sintió como un fuego interno le llenaba y con voz de trueno, proclamó, aquí estoy, envíame a mí. En sus visiones, se vislumbraron grandes tormentas que venían desde el norte, simbolizando las invasiones y las angustias que caerían sobre Israel. Sin embargo, en medio de ese oscuro panorama, una promesa iluminaba su alma. Porque así dice el Señor, yo restableceré a mi pueblo, de la tierra de aquellos que los oprimen, los rescataré. Isaías 49, 25. Isaías sabía que las acciones de Dios nunca eran solo juicio, sino que siempre traían la esperanza de un futuro redentor. Los días pasaban y la tensión aumentaba. Los líderes de Israel buscaban consuelo en dilemas materiales y alianzas humanas, mas no reconocían su necesidad de volverse a su Dios. Fue entonces que Isaías se le acercó al rey, si no creéis, no permaneceréis firmes. Isaías 7, 9, advirtiendo sobre la inminente caída si no se arrepentían. La soberanía de Dios se manifestaba a través de las palabras del profeta, pero la obstinación del pueblo continuaba como un dardo en el corazón de Isaías. Entretanto, en el entorno del imperio babilónico, las tensiones también crecían. Isaías vio visiones de un futuro donde las Naciones Unidas de una manera asombrosa, aunque fuertemente por el yugo de la opresión, finalmente se humillarían ante el Dios Altísimo. Irán, entonces Persia, también estaría involucrado en el plan divino, y el poder de Dios se daría a conocer en todas sus tierras a través del arrepentimiento y la restauración. En sus revelaciones, Isaías escuchó el clamor de las naciones. Las islas esperarán, decía el Espíritu Santo, y en su tableta de arrepentimiento, escribirán los nombres de aquellos que se salven. El eco de esas palabras reverberaba en su corazón mientras se enfrentaba a la dureza del liderazgo, que estaba más preocupado por mantener su estatus que por escuchar la voz de Dios. Esa noche, mientras las estrellas temblaban, Isaías tuvo un sueño profundo. Una gran luz envolvía a las naciones, y en ella se oía el canto de redención. Aquel que en mi espera no será confundido. Isaías 49, 23, resonaba en el viento. El Kidrón florecerá y los captivos serán liberados, pero en medio de esto un dilema persistía, y la voz del Señor resonó una vez más, ¿cómo te atreverás a ignorar mi advertencia? Isaías, temeroso pero firme, sabía que el tiempo se acercaba. La promesa divina estaba en movimiento y al abrir sus ojos, un temor reverente lo invadió. Había más en el plan soberano de Dios que aún no se había revelado. Así, el mensaje de redención y condenación se entrelazaba, listo para desbordarse sobre las naciones con un nuevo poder. Mas lo que ella no sabía era la magnitud del propósito de Dios que estaba por manifestarse. La mañana siguiente, mientras el alba despuntaba sobre Jerusalén, el espíritu de Isaías se encontraba perturbado. La visión de la noche anterior aún danzaba en su mente, y con ella la elocuencia de la luz que había visto. El ángel del Señor le había dejado claro que las naciones no solo serían testigos del juicio, sino también del renacer de un nuevo pacto. Esa luz que había envuelto a las naciones no solo significaba liberación, sino una revelación más profunda acerca del plan de Dios para Israel y para aquellos que un día serían conocidos por su fe a través del sacrificio. Isaías salió a las calles, donde las criaturas de Dios se afanaban en sus quehaceres. Sin embargo, en sus corazones, la inquietud de la inminente calamidad permanecía latente. «Escuchad, oh cielos, y tú, tierra, presta oído», exclamó el profeta, alzando su voz por encima del murmullo de la multitud. He aquí el Señor se ha indignado contra su pueblo, su mano está extendida, lista para actuar. Pero también su misericordia nos llama a volvernos a Él. El eco de sus palabras resonaba entre los muros de la ciudad, y algunos se detuvieron un momento, sintiendo el profundo anhelo de su corazón.
Entre ellos se hallaban algunos ancianos que, a pesar de su dureza, conocían la historia de la compasión de Dios. Uno de ellos, con manos temblorosas, se atrevió a interrumpir: «Profeta, ¿qué ha de ser de nosotros? ¿Es que hay esperanza para el pueblo que se ha revelado tanto?». Isaías se detuvo y en su pecho ardió el fuego de la revelación divina. «Escuchad, oh moradores de Sión», dijo con firmeza, «porque el Señor ha de hacer brotar un remanente. Aún habrá una ramita que florecerá de la raíz del Padre. No temáis, pues el que clama a Dios en su angustia hallará gracia. Los que andan en tinieblas verán una gran luz. A los que habitan en tierras de sombra de muerte la luz les resplandecerá». Isaías 9:2. En el trasfondo de su anuncio, Isaías experimentó una visión nueva. Podía ver a los mismos países que se habían levantado contra Israel como Irán, en medio de su propia tormenta de juicio, clamando por redención. Personas de su tierra, en el corazón de su imperio, se verían envueltas en la búsqueda de un Dios que no conocían. En su corazón, el mensajero divino comprendió que el propósito de Dios iba más allá de las fronteras, era un llamado universal a todos los pueblos. Y así como se enfrentan a su juicio, también se abrirán al arrepentimiento, comenzó a decir, cada palabra cargada de divinidad. Los días vienen en que el nombre del Señor será exaltado entre las naciones, y la gloria de su poder será manifestada. Yo invocaré a un rey que dirigirá a las naciones hacia la paz. Mientras hablaba, Isaías veía las sombras de la desesperanza convertirse en luces de libertad. El clamor de su corazón resonaba en su mente y supo que lo que se estaba revelando era un plan que uniría a pueblo y nación, en medio de la opresión y la angustia. Finalmente, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, su voz se elevó con la revelación final: «Mas lo que aún os puedo decir es esto: ¿cómo gritaré cuando el día de la restauración esté a la puerta de las naciones? Porque el tiempo se acerca, el Señor traerá a Sión su liberación, y desde allí, su poder se desbordará como un río. Y así será, que la luz que ha sido prometida brilla también sobre Irán. Un día, todas las naciones se humillarán ante él». Isaías sintió que la atmósfera cargada se volvía pesada con la inminencia de la profecía, y una expectativa divina llenó su ser. En su pecho una última verdad vibraba: había más sorpresas en el plan soberano de Dios, promesas de restauración que aún no se habían revelado completamente. Pero la revelación de la esperanza ya había comenzado a edificar los corazones de su pueblo y más misterios aguardaban. Mientras los ecos de las palabras de Isaías se desvanecían en el aire fresco de Jerusalén, un silencio sepulcral se instaló entre los presentes. Una nueva urgencia etérea llenaba el espacio, y el corazón del profeta se aceleraba al contemplar la obra de Dios, aún no cumplida, que debía ser revelada en los días por venir. Isaías se retiró a un lugar solitario, donde las murallas de Sión se erguían como un recordatorio del pacto eterno de Dios con su pueblo. Allí, en la calma tensa, buscó al Señor con fervor, deseando comprender más sobre la revelación que había recibido y el destino de aquellas naciones que parecían haberse sumido en la oscuridad. Mientras Isaías oraba, una neblina suave comenzó a descender, cubriendo el lugar con un aura sagrada. En su espíritu una voz susurrante le decía: «La profundidad de mi plan abarca generaciones, y en el tiempo de la cosecha, cada semilla plantada dará su fruto». Isaías sintió como si la misma tierra temblara bajo el peso de esa verdad. «Oh Señor», clamó con 37 la fuerza de su alma, «muéstrame lo que ha de venir, para poder guiar a tu pueblo con mayor claridad». En ese momento su mente se llenó de visiones, imágenes de un tiempo de angustia y batalla, pero también de restauración y esperanza. «Veo una ciudad asediada», dijo para sí mismo, «donde el pueblo se volverá en oración, clamando por tu salvación. Entonces, oh Dios, enviarás tu luz de nuevo, aquellos que lloran verán tu gloria». Mientras la visión se desarrollaba, Isaías fue testigo del poder del arrepentimiento que desata los cielos. En su corazón reconoció que el regreso del cautivo, el anhelo de aquellos que habían sido dispersados, era parte del milagro transformador que Dios prometía. De pronto su mente fue arrastrada hacia Irán, donde el estandarte de un clamor sincero se alzaba entre aquellos que buscaban la verdad. El eco de sus oraciones subía como incienso a los cielos. «En la penumbra los pueblos de las naciones simplemente empezarán a susurrar mi nombre», murmuró Isaías, vislumbrando a multitudes postradas, ofreciendo penitencia y adoración. Y en ese acto de humildad, él comprendió que la luz brotaría como un manantial, no solo sobre Israel, sino también sobre las naciones circundantes. De pronto el rostro de Isaías se iluminó con un destello de entendimiento: «Habrá un portador de paz,
enviado entre ellos, guiando a los ciegos a la luz de la verdad, en el tiempo predicho una promesa que trasciende el tiempo, el siervo de Jehová, ¿quién llevará sobre sí el pecado de muchos? Isaías cayó de hinojos, asombrado por la magnitud del revelado, y entendió que su mensaje no solo resonaría entre los hijos de Israel. Esa luz sería una salvación hasta los confines de la tierra, dejando a la humanidad en la encrucijada de elegir entre la luz y la oscuridad. Recuperando su aliento, Isaías se levantó decidido, el fuego del propósito divino ardiendo en su corazón. El día se aproxima cuando la tierra conocerá al Hijo del Hombre y todas las naciones rendirán homenaje ante el Rey de Gloria, proclamó, sintiendo que cada palabra era un eco del cielo. De regreso a la ciudad, un nuevo peso caía sobre sus hombros, no solo la carga de un profeta, sino la responsabilidad de ser un testigo del asombroso plan soberano de Dios, que iría más allá de lo que cualquier ojo había visto o cualquier corazón había imaginado. Así, mientras se dirigía a casa, la revelación culminante resplandecía en su mente, ¿cómo pues, oh Jehová, te manifestarás ante ellos? Porque el tiempo de los misterios acababa de comenzar, y cada respuesta traería consigo un nuevo clamor de fe que transformaría no solo a Israel, sino a las naciones por igual. Todo se alineaba para cumplir un plan que apenas empezaba a vislumbrarse, el cual cambiaría la historia, un legado de redención aguardaba su anuncio. La esperanza del mundo estaba por manifestarse y con ella, el verdadero propósito de la creación se acercaba como un amanecer glorioso. Isaías caminó con paso firme por las sendas de Jerusalén, su corazón latiendo al compás de la revelación que había recibido. Cuanto más se adentraba en la ciudad, más sentía el peso del mensaje que debía comunicar. Las voces de su pueblo se mezclaban con sus pensamientos, murmullos de incertidumbre y miedo ante los tiempos difíciles que se avecinaban. En su camino, encontró a algunos de los ancianos de Israel reunidos junto a las puertas de la ciudad. Sus rostros mostraban signos de preocupación. Isaías, sintiendo la necesidad de alentar sus corazones, se detuvo y los miró con compasión. «Oh pueblo de Sión», exclamó con fervor, «no temáis, porque el Señor vuestro Dios ha hablado. La oscuridad que se cierne sobre nuestras tierras es solo el preludio de la luz que vendrá. El tiempo de la siembra está cerca y en su debido momento, la cosecha llenará nuestros graneros». Los ancianos, aunque tardaron en responder, comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos mostraron escepticismo, mientras que otros parecieron recobrar parte de su esperanza. Isaías se sentó entre ellos dispuesto a escuchar sus inquietudes, consciente de que cada palabra que pronunciara tendría un impacto en sus corazones. «¿Cómo podemos confiar?», preguntó uno de los ancianos con voz temblorosa. «La historia está llena de promesas que no se han cumplido y de juicios que han caído sobre nosotros». Isaías sintió como si su corazón se afligiera por la duda de sus hermanos. «El propósito del Señor es mayor que nuestra comprensión», les respondió. En Isaías 55, 8-9 está escrito, «porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos». En ese momento sus propios temores se disiparon al recordar la soberanía de Dios, las miradas de los ancianos cambiaron, comenzaron a vislumbrar la importancia de lo que se avecinaba. «Así como el cielo está por encima de la tierra, así son los caminos de Dios sobre los nuestros», continuó el profeta. La restauración de Israel no será algo que suceda solo entre nosotros, sino un testimonio para todas las naciones. Sin embargo, en su interior, la batalla por la fe continuaba. Una imagen emergió de su mente, uno de los recuerdos más profundos, donde la voz del Altísimo había proferido: «Tú serás un faro entre las naciones». Isaías, aún inseguro, se preguntó cómo podría ser un instrumento de lo divino en un tiempo de tanta animosidad. De repente, el cielo oscureció momentáneamente y el viento pareció llevar consigo un susurro. Isaías, sintiendo la brisa en su rostro, levantó su cabeza, entendiendo que no podía ignorar la urgencia de la voz interna que lo guiaba. «Venid, volvámonos al Señor», clamó, «porque Él tiene un plan que reunirá a los dispersos y levantará a los caídos». Al recordar su visión sobre el portador de paz, una convicción nueva creció en su corazón. No solo aquellos de Israel, sino también los de más allá de nuestras fronteras, en las tierras que hoy lloran bajo la opresión, serán traídos a la luz del Señor. Irán, en su búsqueda, encontrará también al Dios vivo. Y al pronunciar el nombre de Irán, un estremecimiento recorrió el aire. Un futuro se dibujaba ante él, uno donde no solo Israel, sino todas las naciones, vivirían bajo la luz de su gloria. Isaías se acordó de las palabras que dirían los habitantes de Sión: «¿Quién es este que viene de Edom con vestiduras rojas?
Era el siervo del que había profetizado, el que vendría a traer salvación. Sintiendo el despertar de la esperanza, el pueblo empezó a levantarse, con una nueva luz en sus ojos. Isaías vio cómo el mensaje de redención comenzaba a arraigarse en sus corazones, creando un eco de fe. En ese instante el profeta entendió, el tiempo de la versión de Dios ya no es un misterio. Sin embargo, la verdadera magnitud del plan divino aún estaba oculta, pues se avecinaba un evento que cambiaría el curso de la historia, un propósito que retumbaría en toda la creación. El futuro se entrelaza, pensó Isaías, y su revelación aún tiene algo más que enseñar. Con su corazón en fuego y la mirada fija en el horizonte, supo que todo estaba por cumplirse, y las puertas del entendimiento estaban a punto de abrirse. Con el ecos de esperanza todavía resonando en el aire, Isaías se levantó entre los ancianos, sintiendo el ardor de la palabra del Señor arder en su corazón. Su espíritu inquieto se movía como una llama en el viento, y no pudo contener el clamor que brotaba de su interior. Pueblo de Sión, escuchad las palabras del Altísimo, habrá juicios que caerán sobre las naciones, y habrá un tiempo de gran tribulación. Mas no temáis, estas cosas son necesarias para la purificación de nuestro pueblo. Un anciano, de mirada sabia y profunda, le interrumpió, ¿qué significa esto, Isaías? ¿Habrá un tiempo de dolor mayor que el ya conocido? Isaías sintió el peso de la pregunta, sabiendo que debía responder con valentía. Como el dador de vida, el Señor nos llama a arrepentirnos y a volver a Él. Las pruebas que vendrán son como el fuego purificador que refina la plata. En el sufrimiento hallaremos la verdad de nuestra relación con el Creador, y al final, la gloria brotará de nuestras almas. A medida que hablaba, la atmósfera se tornó densa, como si el mismo cielo respondiera a su proclamación. Un relámpago rompió la oscuridad, y un trueno resonó en la distancia. Isaías comprendió que la inminente tempestad era un reflejo del juicio y de la gracia que cohabitan en los planes de Dios. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz, continuó como se ha escrito en los días antiguos. Esta luz será nuestro guía en la tormenta. Las palabras del profeta resonaban en los corazones de los presentes, pero el estruendo del cielo trajo consigo nuevas preocupaciones. ¿Cuánto tiempo pasarían en la oscuridad antes de recibir la luz? Isaías, ¿cuándo veremos el cumplimiento de estas palabras?, preguntó otro anciano, la ansiedad dibujándose en su rostro. En el tiempo señalado por el Señor, este cumplimiento será revelado, afirmó Isaías con solemnidad. Pero debéis prepararos, porque el que viene es más grande que nosotros. Él traerá restauración no solo a Israel, sino también a aquellos que están lejos como Irán. Un pacto será establecido, y todos conocerán al Señor. Los ancianos comenzaron a murmurar entre ellos, abrumados por el peso de las revelaciones, cuando de pronto Isaías se vio cargado de una nueva visión. En su mente surgió una imagen de un puente, uniría a Judá con naciones lejanas, los llamaría al arrepentimiento. El Señor está levantando un camino de paz que cruzará fronteras y sanará corazones. La respuesta fue un silencio asombroso, mientras los ancianos dejaban que el mensaje se anidara en su ser. Pero, Isaías, interrumpió un anciano preocupado, ¿cómo podremos nosotros, un pueblo tan golpeado, ser agentes de tal transformación? Isaías recordó sus visiones de gloria, del siervo sufriente, que llevaría sobre sí las cargas de muchos. Aunque se nos ha entregado un mensaje de juicio, no nos hemos de olvidar que también es un mensaje de esperanza. El siervo que llevaremos en nuestros corazones traerá consuelo. No se medirá por lo que podemos ver, sino por lo que Dios planea hacer a través de nosotros. La redención no está limitada, sino que se extiende a los confines de la tierra. Mientras las palabras de Isaías se esparcían, sus rostros comenzaron a iluminarse nuevamente. Pronto el pueblo encontrará su voz para clamar al cielo. Un clamor surgirá que resonará en todos los rincones de la tierra. La llegada de aquel que traerá justicia y redención se acerca. A medida que las sombras del juicio ascendían, el profeta comprendió que lo que estaba por venir desdibujaría los límites de su entendimiento. Había algo más profundo, un propósito que cruzaba el tiempo y las naciones. Oh pueblos que reinan en la oscuridad, levantad la mirada. La gloria del Señor brillará sobre ustedes, y en su luz, será revelado un nuevo pacto, cuya naturaleza nos sorprenderá. Con una expectativa renovada, los ancianos, aunque todavía reacios, comenzaron a sentir que el tiempo del comienzo de una nueva era estaba al caer. Sin embargo, Isaías supo que aún había más por venir.
Un misterio aún estaba oculto, una revelación que cambiaría no solo la historia de Israel, sino también el destino de la humanidad entera. El viento sopló con fuerza, llevándose las dudas, dejando tras de sí un susurro profundo. Cuando el giro de la historia se revele, el plan de Dios será algo que jamás habrían imaginado. La tempestad continuaba rugiendo en el horizonte y el silencio en la asamblea de ancianos fue interrumpido solo por el leve murmullo del viento, que parecía llevar consigo los ecos de promesas ancestrales. Isaías, con el corazón despierto a la inquietud del espíritu, se preparaba para compartir la nueva revelación que brotaba en su interior, como un río de agua viva que no podía ser contenido. «Escuchad, oh pueblo de Sión», exclamó Isaías, su voz resonando con la autoridad del cielo. «El Señor me ha hablado una vez más. Hay un tiempo de restauración que se aproxima, un tiempo en que la tierra florecerá y la paz será nuestra herencia. Pero también se avecinan días de oscuridad, y será en estos días cuando el verdadero carácter del pueblo de Dios será probado». Las miradas de los ancianos se tornaron serias, reflejando la angustia del tiempo que había de venir. «¿Cómo podremos mantenernos firmes ante tales adversidades?», preguntó uno, el temor visible en su semblante. Isaías respiró hondo, dejando que una serenidad divina lo impregnara. «El Señor ha prometido ser nuestro refugio y fortaleza. El varón de dolor que sufriera por nosotros, al que ustedes conocen así como el siervo sufriente, no solo llevará nuestras transgresiones, sino que también será nuestra luz en las tinieblas». Las estrellas comenzaron a parpadear en el cielo, como si atestiguaran la verdad de sus palabras. «Recordad, en la oscuridad, un remanente volverá a clamar al Señor. Aquellos que estaban lejos serán traídos de vuelta, como se dice en el libro del Salmo, a los que andan en oscuridad, será dado un gran día». Los ancianos comenzaron a contemplar esta imagen de esperanza, mientras Isaías prosiguió. «No solo los de Sión, sino también los de Irán conocerán la salvación del Señor. Sus nombres serán inscritos en el libro de la vida, y su dolor será convertido en gozo. La espada que divide será torcida en un arado, y sus corazones serán fundidos en amor fraternal». «¿Cómo es posible eso, Isaías?», cuestionó una anciana con voz temblorosa. «¿Cómo puede suceder, cuando hay tanto rencor y dolor entre nosotros?». «Porque hay un propósito divino que aún no ha sido revelado en plenitud», respondió Isaías con firmeza. «En el tiempo del Señor, sus corazones serán moldeados por su amor, y todos conocerán el nombre del único Dios verdadero. Recuerda lo escrito en la ley, a un pueblo que no era pueblo, lo llamaré pueblo. Aquellos que están lejos serán traídos cerca, al abrazo del Creador». Un susurro de asombro recorrió a los ancianos. La idea de que la restauración también abrazara a naciones tradicionales enemigas parecía inalcanzable, pero las palabras de Isaías resonaban con la certeza del cielo. «Entonces, ¿cómo nos prepararemos para este día, oh Isaías?», preguntó el anciano de mayor edad, su voz resonante como un trueno suave. «Debéis preparar vuestro corazón. Dejad que la fe y la esperanza sean el ancla de vuestras almas. Conned el compromiso y un fuego de arrepentimiento, porque en su luz seréis moldeados y transformados», dijo Isaías mientras su mirada se elevaba hacia el cielo oscurecido. Un destello azul eléctrico cruzó el horizonte, iluminando por un instante el oscuro cielo. «Sin embargo, hay un eco aún más profundo en la historia que debe ser desnudado ante ustedes. La hora del cumplimiento de la antigua promesa se acerca. Cuando el tiempo se complete, el que viene será el Rey de Justicia, abriendo los cielos y rompiendo las cadenas del sufrimiento en abundancia». El asombro cayó sobre la reunión como una lluvia suave. Isaías sintió en su ser que el tiempo se apretaba. A medida que el día se avecina, el testimonio de la luz será liberado. Un nuevo mediador será levantado, y el misterio de la redención se abrirá para todos. Lo que ustedes creen imposible, será la grandeza de su obra. Los corazones temblaban al enfrentarse a la magnitud de la revelación, mientras el silencio se apoderaba de la asamblea. El profeta sabía que lo que decía no solo impactaría a Israel, sino que también resonaría en los corazones de todos los pueblos. «Ha llegado el momento de las decisiones, pueblo de Dios», concluyó Isaías, «porque yo os digo, lo que está por venir será más allá de vuestras expectativas. El plan de Dios se revelará en su tiempo señalado, y con él, la restauración no solo de Israel, sino de las naciones, será un testimonio de su gloria. Permaneced en fe, porque lo que aún no habéis visto, se desatará en su esplendor». Las palabras del profeta flotaban en el aire, un eco perpetuo en el alma de cada oyente,
mientras sus corazones se preparaban para lo que estaba por venir. Lo que estaba oculto comenzaba a desvelarse y la promesa inminente del Altísimo comenzaba a tomar forma en medio de una generación atenta y anhelante. La noche se cernía sobre Sión, un manto oscuro que parecía presagiar los tiempos del juicio y la restauración. Isaías, todavía bajo la influencia de la revelación trascendental del Altísimo, sentía que el aire era denso, cargado de expectativas y súplicas. Una luz tenue iluminaba el rostro de los ancianos, que ahora parecían espejos de la inquietud del profeta. Preparaos, oh pueblo de Dios, porque el tiempo de la prueba está cerca, pronunció Isaías con la voz firme como la roca. Es en la adversidad que la verdadera fe se revela. La asamblea contenía la respiración, cada uno sumido en sus pensamientos mientras la angustia del futuro se palpaba en el aire. ¿Pero qué haremos, profeta? ¿Cómo podremos sobrellevar las tribulaciones que se acercan a nuestra puerta?, interrumpió un joven, su voz quebrándose por el temor. La mirada de Isaías se posó sobre él, y un destello de compasión brilló en sus ojos. Permaneceréis en oración, en súplica y en comunión unos con otros, respondió con voz suave pero autoritaria. El pueblo de Dios no se retirará en el miedo, sino que se levantará con la roca de su Redentor. En el día de la oscuridad, recordaréis las palabras del Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mientras las palabras del profeta danzaban en el aire, Isaías sintió que el viento empezaba a soplar de manera imprevista, como si la misma creación respondiera a la voz del Señor. La calamidad vendrá, pero también la salvación. No olvidéis que aquellos que están en la profunda oscuridad verán una gran luz. Porque, como se promete en el libro de Miqueas, de ti, Belén, saldrá el que será príncipe en Israel. Los ancianos comenzaron a intercambiar miradas, sintiendo el peso y la esperanza de lo que estaba siendo proclamado. Isaías, tomando aliento, continuó: Así dice el Señor, he aquí yo hago algo nuevo, pronto saldrá a luz. ¿No lo conoceréis? La restauración que se está gestando es para los atemorizados, para los quebrantados, y llegará como un torrente imparable. Una anciana, con los ojos llenos de lágrimas, se levantó y replicó: ¿Pero cómo asegurarnos de que seremos parte de este plan? ¿Cómo podemos confiar en que seremos llamados de vuelta al abrazar del Señor, si hemos sido rebeldes y distantes? Con profunda certeza Isaías respondió: es precisamente en la impotencia de nuestra carne que el poder de Dios se manifiesta. No por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Él buscará a los que se encuentran perdidos y desgastados en su dolor. Los traerá de regreso por el inmenso amor del Padre. Las palabras flotaban en la noche como el perfume de un incienso divino, llenando cada rincón de la asamblea con la fragancia de esperanzas nuevas. Isaías sintió que el propósito de Dios iba más allá del entendimiento humano, y que el día de gloria, aunque distante, se acercaba rápidamente, como un héroe que viene a rescatar a su pueblo. No temáis, que la voz de la redención resuena en los corazones de aquellos que anhelan la verdad. El camino será estrecho y difícil, pero recordad que el hombre de dolores, el siervo sufriente, ha tomado sobre sí nuestras iniquidades y ha traído vida a los muertos, les recordó, infundiendo en ellos una nueva valentía. Mientras la asamblea respiraba la esperanza del mensaje, Isaías sintió la urgencia en su corazón: pueblo de Dios, algo grandioso está por venir, y es un misterio. La unión de los corazones en amor no será un sueño lejano, será la manifestación del poder de Dios en la tierra. El día de la revelación ya está cerca y él desatará el gozo, incluso entre aquellos a quienes llamamos enemigos. Con esas palabras poderosas, dejó que el eco de la promesa divina reverberara en los corazones de todos. Lo que estaba oculto comenzaba a desvelarse y el futuro se abría ante ellos como un lienzo en blanco, listo para ser llenado con la gloria de Dios. La asamblea temblaba ante la posibilidad de lo que estaba por venir. Y la pregunta reverberaba entre ellos: ¿cuál sería el papel que jugarían en este grandioso plan del Altísimo? Isaías sabía que bajo la dirección divina, una revelación aún mayor aguardaba su tiempo de cumplimiento, y el alma asistía a un movimiento que cambiaría no solo a Israel, sino a toda la humanidad. La restauración estaba tejida en el destino de las naciones, y lo que aún no sabían, palpitaba con la urgencia del mighty plan de Dios. El cielo comenzaba a clarear mientras la noche se desvanecía, y un murmullo de expectación llenaba la asamblea en Sión. Isaías, aún cargando con la revelación del Altísimo, miraba a su pueblo, cuyos rostros reflejaban tanto temor como esperanza. Había comenzado un nuevo día,
y la luz del amanecer simbolizaba algo más que el cambio de horario, era también un símbolo de la intervención divina en medio de la oscuridad. Escuchad, oh Israel, pues así dice el Señor, no olvidaré mi pacto, ni desampararé a los que han clamado a mí, proclamó Isaías, su voz resonando con autoridad celestial. Aunque suene la trompeta del juicio, también se oirá la melodía de la misericordia. Porque el corazón del Padre es inclinado a restaurar a los que han sido quebrantados. Una ola de inquietud recorrió la multitud y un anciano se levantó, profeta, ¿cómo es que podremos hallar la gracia cuando las sombras nos rodean? Somos un pueblo cargado con iniquidades, nuestras rebeliones son muchas. Con suavidad Isaías se acercó al anciano y dijo, en la profundidad de las aguas tempestivas, es allí donde se purifican las almas. El Señor ha prometido que aunque nuestros pecados sean como la grana, serán madeados como la nieve. He aquí, yo estoy haciendo nuevas todas las cosas, tiró su voz con eco divino. La redención no solo es para los justos, sino para aquellos que claman por la salvación. Mientras sus palabras envolvían a la multitud, un niño pequeño, que se había atrevido a acercarse, preguntó con inocencia, ¿quién vendrá para salvarnos, profeta? ¿Cuándo podremos ver al que es llamado el Príncipe de Paz? La pureza de su pregunta y la simplicidad con la que hablaba tocó el corazón de Isaías. De Belén nacerá el Mesías, y su luz disipará las tinieblas, respondió Isaías, recordando la promesa de Miqueas. Él no vendrá en un trono terrenal, sino como un siervo sufriente. No busquéis el poder en lo visible, pues la verdadera fortaleza se encuentra en la humildad. Y se le llamará maravilloso, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Un susurro de asombro recorrió la asamblea mientras el mensaje de Isaías calaba profundo en los corazones. La ansiedad comenzó a disiparse ante la esperanza que sus palabras traían. Pero, profeta, ¿cómo podremos sostenernos en medio de lo que está por venir?, interrumpió una mujer mayor, el rostro surcado por el tiempo y la tristeza. Invocad su nombre en el día de la angustia, y él os responderá, aseguró Isaías, sintiendo el ardor de su llamado. A medida que la tormenta se levante, recordad que está escrito, los justos clamarán y el Señor les oirá, de todas sus angustias los librará. A medida que la luz del sol se ascendería, la conmoción en el corazón del profeta creció, revelando algo más profundo. Abrid vuestros oídos, indicó, y su mirada se volvió hacia el horizonte. Venid y vean la obra del Señor. En el futuro seréis testigos de una gran unión entre vosotros y aquellos que son vuestros enemigos. La soberanía de Dios está por manifestarse de una forma que jamás habéis imaginado, y será a través de la reconciliación. La multitud murmuraba, algunos con temor y otros con júbilo. Un nuevo pacto está en camino, concluyó Isaías, su voz vibrando con poder. Y en ese día, el pueblo de Dios será restaurado no solo a la tierra prometida, sino a una comunión eternamente transformadora. Lo que hoy es un misterio está por ser revelado. La historia que se ha tejido en el cielo está por desatarse en la tierra. Las palabras de Isaías resonaron, llenando a todos con un sentido de urgencia. En su interior, sabía que lo que estaba por venir cambiaría el destino no solo de Israel, sino de todas las naciones. La sombra de lo que estaba por llegar se cernía, mientras un despertar divino aguardaba. Y fue en ese silencio expectante al borde de la revelación, que la promesa del Señor empezó a danzar en el aire, ¿no lo conoceréis? Este eco de misterio reverberaba en el pueblo, abriendo las puertas de su anticipación hacia él. Esplendor del propósito divino. Y así fue que el tiempo llegó. Los días de espera se convirtieron en semanas, y las palabras de Isaías resonaban en cada rincón de Jerusalén. El pueblo, aunque atormentado por sus pecados y sus rebeliones, comenzaba a vislumbrar la esperanza que se presentaba ante ellos. La noche oscura que había invadido sus corazones comenzaba a desvanecerse a medida que el mensaje de redención brotaba como la luz del amanecer. El profeta, fiel a su llamado, continuaba proclamando su mensaje con fervor. He aquí, dice el Señor, yo traigo un nuevo pacto. No solo con los hijos de Israel, sino con todas las naciones que clamen en su desesperación. Jeremías 31:31. Estas palabras se convertían en la semilla de una nueva fe que comenzaba a brotar entre aquellos que habían estado ciegos a la obra de Dios. Un día, frente a las puertas de la ciudad, un grupo de viajeros llegó. Eran hombres y mujeres de tierras lejanas, y entre ellos se encontraba un extranjero de Irán. Atraídos por las historias del profeta y la luz que emanaba de su palabra, se acercaron a Isaías, llenos de anhelos por conocer al Dios del que hablaba.
Profeta, comenzó el iraní, su voz llena de angustia. En nuestra patria, hemos estado clamorosos por una señal de esperanza. ¿Podrías ofrecer paz a nuestros corazones? Isaías sintió que su corazón se inflamaba de compasión. El tiempo de las divisiones estaba llegando a su fin, un nuevo camino se abría ante ellos. La paz que buscáis no está sujeta a las fronteras, sino a una relación transformadora con el Altísimo. Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Las palabras de Isaías iluminaron los corazones de aquellos que ansiaban escuchar. Poco a poco comenzaron a unirse en oración, levantando sus manos al cielo, pidiendo misericordia y restauración para sus naciones. En ese momento, el cielo pareció responder. Una brisa suave les envolvía, como un abrazo cálido del Creador, así, el clamor de un pueblo doliente se convertía en un grito de unidad. Isaías vio con sus ojos espirituales el cumplimiento de sus visiones, la reconciliación de Israel con las naciones estaba al alcance, el ministerio del siervo sufriente que había profetizado se convertía en un corazón latiendo entre las injusticias y el dolor. En los días que siguieron, el mensaje se esparció como fuego entre la paja. Israel e Irán comenzaron a mirarse no solo como enemigos ancestrales, sino como parte del plan de Dios. Isaías recorrió las calles, viendo cómo los rostros de los ancianos se llenaban de esperanza, cómo los niños comenzaban a reír, y cómo el pueblo, dolido por tanto tiempo, se levantaba en un clamor unánime a Dios. Fue entonces que el Espíritu Santo descendió, llenando el lugar de luz y de poder. Isaías, alzando su voz en medio de la multitud que ahora crecía como un torrente, proclamó: el Señor ha elevado un estandarte de unidad. Él restaurará a los quebrantados y liberará a los cautivos. Nadie quedará atrás. Isaías 61:2. Dichosos los que confían en Él. La atmósfera vibraba con el eco de su mensaje. Las promesas divinas que parecían perdidas estaban renaciendo, las sombras de desesperanza se disipaban con cada clamor de fe que se elevaba. La redención estaba comenzando su obra, sin embargo, Isaías sabía que el viaje no había terminado, la luz que se levantaba era solo un primer paso hacia un futuro glorioso. En su corazón, la certeza de un pacto renovado ardía todavía más fuerte. La restauración no solo traerá paz, sino cumplimiento del propósito divino, surcaba su mente, una restauración que unirá a todos los pueblos en adoración al Dios de la creación. Así el profeta miró al horizonte mientras la multitud se unía en un clamor de esperanza y fe renovadas. Vivid en la luz del nuevo pacto que está por venir. Clamemos juntos, y en esta unidad hallaremos la salvación. Y en su alma sentía el latido de un eco eterno, recordando que al final, todo se resolvería en el amor de Dios, que abarca mucho más allá de lo imaginable, cubriendo las heridas, sanando los corazones y trayendo paz a las naciones. Uno a uno, los fieles se unieron a Isaías, reconocidos como el pueblo restaurado de Dios, dispuestos a llevar el mensaje a las naciones. La promesa de redención estaba aquí, y con ella, el comienzo de un nuevo capítulo. El propósito divino se manifestaba en medio de su pueblo, iluminando el camino hacia el futuro. El mundo temblaría ante la grandeza del plan de Dios. Y así Isaías, como un faro de esperanza, comprometido a llevar la luz de la verdad hasta los confines de la tierra, llevaba su mensaje de restauración y amor a su conclusión, un testimonio vivo del llamado del Altísimo. Amén. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que revelan la gloria de Dios. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y difundir la esperanza. Comparte este mensaje con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión asombrosa. Es tu momento de actuar, juntos iluminarán el mundo con la verdad divina.